Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento. Y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio, a un nuevo capítulo del Aún es Tiempo, programa dirigido por el periodista José Ramón Lizana Godoy, con la conducción de su servidor Alejandro Campos, que está encantado de poder estar con ustedes una vez más para lo que hacemos todas las semanas en estos programas de Aún es Tiempo, que es conversar sobre la contingencia, informar con datos objetivos y comentar con opinión fundada. Pero también tenemos en nuestro programa muchos invitados que nos vienen a contar sobre las cuestiones que están haciendo, sobre aquellas cuestiones que son importantes para el desarrollo del país, para entender mejor nuestra sociedad, en fin, en distintas materias. Así que hoy día vamos a contar con la presencia de Bernardo Krause, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de O'Higgins, que lideró un trabajo sobre el efecto de el maltrato, los abusos en los individuos, en la niñez y cómo eso afecta la salud. Bienvenido, Bernardo, a esta conversación de Aún es Tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Saludos, Gabriel. Saludos, Gracias, Bernardo. Un placer de saludarte. Y ya está saludando precisamente a Gabriel Fernández, uno de nuestros panelistas habituales de Aún es Tiempo. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Alejandro, y bueno, contento de tener a Bernardo acá y poder conversar con él y que la gente que nos escucha, que nos ve también, puedan entender un poquito cuál es su ciencia, pues. Porque yo he estado viendo algunas cosas que bastante interesantes lo que él hace y por eso le vamos a hacer algunas preguntas que son, digamos, para que la gente las entienda también, de cómo también puedes mejorar su calidad de vida, porque eso tiene que ver con también cómo se desarrolla desde una bebé, digamos, hasta su niñez, adolescencia y de ahí en adelante. Así es que gracias por la invitación, por estar nuevamente acá. Gracias a ti, Gabriel, por estar siempre toda la semana acompañándonos y opinando con tus aportes semanales. Recordemos que esta es una transmisión de Aún es Tiempo a través de las redes sociales de YouTube y Facebook y a través también de la radio Sensación FM. Bernardo, gracias por estar con nosotros en esta ocasión y la razón por la que te hemos invitado es porque tú has participado de un estudio que ya tenemos alguna información de qué se trata, que básicamente se trata de los efectos que puede tener el sistema inmune, el maltrato, los abusos que pueden tener los niños y que eso obviamente afecta la salud de las personas, pero parece que una parte de la buena noticia de esta información es que es algo que se puede tratar en algún momento. Cuéntanos por donde quieras partir, ¿de qué trata esta investigación, este estudio? Bueno, tal como ustedes introducen, la idea de esta línea, ¿cierto?, de este trabajo, es relacionar cómo las condiciones, digamos, psicológicas y sociales impactan a nuestra salud, digamos, nuestra salud física. Por así decirlo, cómo se corporizan, ¿cierto?, las experiencias que ocurren durante los primeros años de vida. En los primeros años de vida es muy importante el desarrollo, ¿cierto?, de nuestra interacción social. Es un elemento trascendental que nos distingue, ¿cierto?, como seres con respecto a otros animales, en los cuales nosotros somos un ser vivo que nace muy carente de independencia. Las guaguitas, ¿cierto?, son siempre muy dependientes. Y entonces la biología de nosotros lo que necesita es una condición de aceptación y cuidado. Esto lo han dicho muchos los psicólogos, también lo dijo un premio nacional de ciencia, el doctor Humberto Maturana, que falleció el año pasado. Y en el fondo, esta parte que se relaciona con los efectos de la adversidad, del abuso, tiene su inicio en una visita y una invitación de James Hamilton, el mismo, ¿cierto?, denunciante del caso Caradima, que junto con la Fundación para la Confianza se interesaron en desarrollar, ¿cierto?, la investigación en torno al abuso.
Y hay un artículo más o menos ancestral ya, digamos unos 30, 40 años, que muestra en Estados Unidos, en un servicio privado, en un seguro privado que existe, hicieron una encuesta para ver cuáles eran los principales factores que determinaban el riesgo de enfermedades crónicas, ¿cierto? Hoy día que estamos muy al día con eso, ¿cierto? La diabetes, la hipertensión, el cáncer, y se dieron cuenta que uno de los grandes factores que tenían que ver con esto era el haber experimentado durante la infancia situaciones de abuso sexual, por una parte, o cualquier otro tipo de adversidad, ¿ya? Llamemos adversidad algo que se genera de manera constante y, ¿cierto?, nos impide desarrollar tranquilamente. Y entonces nosotros nos hicimos la pregunta, bueno, ¿existe alguna marca biológica? ¿Sería posible detectar alguna marca biológica que dé cuenta de estas situaciones de abuso y adversidad durante la infancia? Y es ahí donde nosotros empezamos a investigar distintos parámetros biológicos, y nos dimos cuenta que el sistema inmune, que también ha estado muy de moda, ¿cierto?, los últimos 2 años, con todo esto, las vacunas, las enfermedades y las pandemias, bueno, el sistema inmune aprende también a interaccionar con el ambiente. Las mismas vacunas son, ¿cierto?, una manera de enseñarle al sistema inmune. Y bueno, el sistema inmune también aprende de la agresión, aprende del estrés. Y lo que nosotros estamos constatando de esta manera es que el sistema inmune queda marcado por estas situaciones de adversidad. Y lo llamativo es que la gente que experimenta estas situaciones durante la infancia tiene cambios en cómo se comporta su sistema inmune. Es un sistema inmune menos, digamos, optimizado, ¿ya? Porque de repente es muy agresivo y de repente es poco efectivo. O sea, Bernardo, esto no es como el dicho de que lo que no te mata te fortalece. El sistema inmune, en definitiva, se debilita, no se fortalece ante la adversidad. Sí, tal como tú dices, y resulta entretenido más o menos pensar cómo, porque yo creo que muchos de nosotros escuchamos, ¿cierto?, que cuando nos estresamos suben 2 cosas a nivel sanguíneo: el cortisol, que es un agente antiinflamatorio, y la adrenalina, ¿ya? Ambos suben en respuesta al estrés. Cuando la persona está estresada crónicamente, tiene niveles de cortisol elevados. Y entonces lo que tenemos es que el cortisol también uno lo toma cuando uno se pone una crema, la betametasona, cosas de ese tipo, que son ciertos corticoides sintéticos, pero que cumplen la misma función, son antiinflamatorios. Y entonces este estrés constante es lo que apaga, al parecer, el sistema inmune. O sea, se genera un verdadero desgaste. Claro. Claro, porque a uno le dicen, por ejemplo, que en general ciertos niveles de estrés en el cuerpo son saludables, uno tiene que ir atento. Si yo voy, por ejemplo, conduciendo un vehículo y voy demasiado relajado, se me va a cruzar otro y no va a alcanzar a frenar, en fin, no debe ser eso. Pero pareciera que lo que tú quieres decir, y yo tratando de traducir, Bernardo, a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, se trata de que cuando el estímulo es permanente y además es agresivo, eso genera entonces un debilitamiento, un desgaste que de alguna manera afecta en el largo plazo la vida de los individuos. De eso se trata entonces más o menos el hallazgo del estudio, ¿no? Sí, tal como indicas tú, Alejandro, exactamente eso. No estamos hablando de nuestra capacidad de respuesta normal. Siempre, es cierto, tenemos que tener una capacidad de estresarnos y de relajarnos. Y eso está en la gente, en las personas que no han sufrido de manera severa adversidad durante la infancia, más o menos relativamente funcional. Lo que sucede es, tal como tú dices, que durante la infancia, una activación crónica de esto, lo que termina ocurriendo es que se inactiva todo el sistema finalmente. Y esto es un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Si uno mete un dedo, ¿cierto?, al agua caliente, al inicio la encuentra bien caliente, un agua que no queme, ¿cierto?, pero bien caliente, pero al rato después, ¿cierto?, ya no sentimos más ese mismo calor, a pesar de que el agua puede estar a la misma temperatura. Nuestro cuerpo en general funciona así. Entonces aquí ocurre lo mismo. Un estrés en un minuto sirve para responder, pero si es estrés todo el tiempo, terminamos impávidos, ¿cierto?, sin poder responder. Ya pasa a ser parte de, digamos, de nuestro ambiente. Gabriel Fernández, ¿alguna pregunta para ponerle más color a esta conversación? Que está interesante. Yo tengo varias preguntas, pero dale tú primero. La pregunta del pueblo que se hace ahí para que la gente entienda también
Respecto a lo que dice Bernardo, me acordaba yo de muchos casos que uno ve a lo largo de su vida, en donde la gente, por ejemplo, cuando, no sé, tiene pena, es propenso a la depresión, por ejemplo, habitualmente se activa algún tipo de males que tienen en el cuerpo, ya sea cáncer, ya sea otro tipo, porque hace muy poco yo tuve un caso con un amigo que era él muy sano, él se levantaba a las 6 de la mañana, hacía ejercicio, en la tarde hacía elongaciones, yo lo veía, muy sano, y, y resulta que él empezó a padecer un tema que tenía que ver con un tema personal, por supuesto, que le empezó a desgastar emocionalmente. Y obviamente que el entorno no lo detecta en su momento, pero él nunca se había enfermado, de hecho. Muy pocas veces ha visitado el médico, pero lo tuvo que hacer en forma urgente porque mismo lo llevé y resulta que le dio una celulitis. Yo no tenía idea qué era lo que significaba eso, porque la celulitis uno la asocia al tema de, digamos, de los rollitos, de las estrías que provocan las mujeres, qué sé yo, pero es una enfermedad bastante cruel. De hecho, él lleva 3 meses sin poder trabajar porque se le hinchó el tobillo y después me contó también el problema que venía arrastrando y más encima, aparte de eso, después lo agarró el tema del COVID. Estoy hablando hace un mes atrás nomás. Entonces, Bernardo, hay una relación entre cuando las personas están tristes o están con alguna depresión que ataque este tipo de enfermedades. Bueno, es una observación así muy importante porque hay muchas cosas que nosotros podemos ver, ¿cierto? Y que son parte de nuestra realidad. Y a veces, ¿cierto? Le tratamos de no dar el sentido como que si lo emocional no importara. Y lo emocional es tan importante como lo biológico. Y están estrechamente unidos. Y tal como dice, la depresión por sí es un factor que aumenta el riesgo de ciertas enfermedades infecciosas. Ahora, también es importante destacar que en nuestro país tenemos muy pocas mediciones respecto de los efectos de la adversidad durante la infancia y cómo nos impacta durante la vida adulta. Pero la semana pasada, ¿cierto? Este centro de investigación que yo les comentaba, que creó la Fundación para la Confianza, con investigadores de la Universidad Católica y de la Universidad O'Higgins, donde estamos nosotros, sacó los resultados de la primera encuesta nacional sobre abuso y adversidad. Y lo que podemos decir es que nosotros, los adultos en Chile, tenemos una alta tasa de exposición a estos eventos adversos. Ahora, según el estudio, Bernardo, tengo acá algunas notas al respecto, dice que estos abusos sufridos durante la infancia o estas situaciones de adversidad a las cuales nuestros niños se ven sometidos eventualmente, tendrían o influirían en el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cáncer, hipertensión, entre otras. Pero también dice que esta situación puede ser abordada entre los 20 y los 40 años. ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, yo voy a partir diciendo de que doy fe de que el estudio fue riguroso y llegó a estas conclusiones. Entonces, más que la mala noticia, que es una mala noticia me parece, la buena noticia es que algo se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer, Bernardo? Bueno, gracias por la rigurosidad y para no defraudar en ese punto, te voy a comentar que lo que proponemos en el estudio es que existe esa ventana. Proponemos que existe una ventana en la cual podría haber una intervención. Ahora, ¿en base a qué lo proponemos? Bueno,
resulta que la historia que nosotros estudiamos desde el punto de vista biológico se llaman mecanismos epigenéticos, que son en el fondo procesos biológicos que hacen que los genes cambien su manera de comportarse, ¿ya? Suena así, muy raro, pero pongámoslo así. Un gen está hecho para responder y darnos una característica, ¿ya? Responder al entorno y dar una característica, y lo que hacen los mecanismos epigenéticos es modificar la manera en que este gen va a responder y la característica que se va a generar. Así una repasadita rápido. En la apicultura, todos los que trabajan en apicultura saben que la única diferencia entre una abeja reina y las obreras es que la reina comió jalea real, ¿cierto?, cuando estaba en el avíspero, pero son todas ellas, todas las abejitas son idénticas genéticamente. Entonces lo que tenemos aquí es que durante el desarrollo larvario, el desarrollo temprano de las abejas, la comida ejerce un efecto epigenético que me diferencia a un mismo conjunto de genes a ser totalmente distinto, ¿cierto? Abeja reina, abeja obrera. Bueno, eso mismo es la aproximación que nosotros investigamos en el estudio. Estas marcas epigenéticas en los individuos que habían sufrido de abuso durante la infancia no eran constantes durante las 2 primeras décadas de la vida adulta, entre los 20 y los 40. Eso quiere decir que biológicamente no queda escrito así, digamos, no queda sellado nuestra historia biológica, y lo que abre es la posibilidad de que en ese rango, ¿cierto?, habría una plasticidad biológica, habría una capacidad de aprender nuevas cosas. Generalmente pensamos de que uno después de cierta edad no aprende, pero resulta que lo que nos dice esto es que al menos biológicamente somos capaces de aprender, ¿cierto?, en la vida adulta. Ahora, tipos de intervención, bueno, en eso estamos investigando todo esto. En el fondo es una colaboración muy estrecha con gente del área de la psicología y de la salud mental. Yo en realidad soy bioquímico, miro los procesos biológicos con una mirada desde las moléculas, ¿ya? Pero interaccionamos fuertemente con nuestros colegas para buscar respuestas integrales. Y en ese aspecto, entonces, nuestras propuestas ahora son, por una parte, darnos cuenta cómo podemos cortar el círculo de la adversidad, porque la adversidad, lamentablemente, como queda escrita en nosotros, biológica y psicológicamente, nosotros se la transferimos a nuestros hijos, ¿ya? Comportamientos como, ¿cierto?, la agresión para educar, ¿ya? El golpe, lo tenemos todos muy internalizados nosotros en Chile. Todos, ¿cierto?, alguna vez pensamos que con un golpe se va a arreglar algún problema de comportamiento, ¿ya? No es el momento para definir hasta dónde podemos aceptar eso, ¿ya? Pero lo tenemos tan internalizado que lo ocupamos como herramienta. Y resulta que esas herramientas son las que se transmiten. A mí me pegan, yo le pego a mis hijos y mis hijos le pegan a sus hijos, ¿cierto? De hecho, siempre hay conflictos, sobre todo con las abuelas, que ya uno con más edad se da cuenta que, pucha, en realidad no tendría que haberlo hecho de esa manera, ¿cierto? Y cuando los abuelitos ven que uno está maltratando al hijo, como que le llaman la atención, pero uno va y le responde, tú me hiciste lo mismo, ¿cierto? Bueno, entonces una de las primeras intervenciones que pensamos que tiene que ser es en los adultos jóvenes que están siendo padres, hacerlos ver esta situación y comprender que eso es parte de lo que ellos aprendieron y que tienen que cambiar. Esa es una opción. La otra también, darle opciones a la gente de desarrollar las intervenciones que las personas crean que es lo mejor para ellos, ¿ya? No existe una medida, y lo peor que podemos hacer es decirle a la gente, bueno, usted tiene que, no sé, ver la vida de manera optimista, pero ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, por eso es un proceso bien complejo, y es lo que nosotros estamos trabajando ahora, tratando de ver cuál es la mejor manera de hacer intervenciones. Estamos conversando en el Aún es Tiempo de hoy día, martes 24 de mayo de 2022, con Bernardo Krause, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de O'Higgins, que es bioquímico y doctor en ciencias biológicas, trabajan en el estudio de la epigenética, que es parte de este estudio que nos está dando a conocer respecto de los efectos de los abusos, la niñez, de los problemas de la adversidad en nuestra población y cómo estos se pueden enfrentar. En una transmisión de Aún es Tiempo a través de nuestras redes sociales de YouTube y Facebook y de la radio Sensación. Nos acompaña también el padrista Gabriel Fernández Sepúlveda.
¿Alguna otra pregunta, Gabriel, para nuestro invitado? Sí, por supuesto, hay varias preguntas, pero no puedo dejar de preguntar a Bernardo, mientras yo lo escuchaba muy atentamente, que interesante el tema, lo que él hace, la investigación. Fíjate que, Bernardo, nosotros hemos entrevistado a varios jóvenes, profesores, doctores, que siempre ponen el acento en el tema de la investigación. Yo quiero preguntarte a ti si Chile está, digamos, invirtiendo en investigación, porque siempre este tema es importante para... O sea, uno a veces pone algunos parámetros con países desarrollados que hay científicos o hay jóvenes que están, aún no salen de la universidad y ya están haciendo, trabajando en proyectos muy fuertes, muy importantes. Y mi pregunta es si el Estado de Chile está invirtiendo lo que corresponde en investigación de cualquier tipo. Eh, Me imagino que ustedes también están en ese escenario. Y si una vez que ustedes, no sé si ustedes han terminado alguna investigación en donde el Estado o los gobiernos, digamos, de turno, tomen asunto de lo que ustedes realizan, porque ustedes no saben, por ejemplo, lo que estabas comentando tú es un tema muy relevante, muy importante, porque si hay problemas que tenemos hoy, tienen que ver con la crianza, tienen que ver con el entorno en el cual crecen los niños, y vaya que estas investigaciones ayudarían no solamente a los docentes, a los sostenedores, también a algunos ministros que manejan algunas carteras relacionadas con esto. Y es por eso la pregunta, Bernardo, ¿se está invirtiendo en Chile como corresponde o estamos al debe aún? Es una buena pregunta. Pueden suponer cuál va a ser la respuesta, pero para no decir lo que todos mis colegas dicen, voy a tratar de abordarla de otra manera. ¿Ya? En simple es sí, se invierte poco. Un ejemplo es que muchas, por ejemplo, si así le dice, los proyectos se les ponen notas muchas veces cuando postulan a la fuente de financiamientos nacionales y muchas personas, por así decirlo, no obtienen un financiamiento teniendo notas comparables a lo que es un 6.5, un 6. O sea, estamos haciendo repetir alumnos con una nota 6. Eso es en fácil, ¿ya? Un académico de una universidad o un instituto de investigación presenta un proyecto a las fuentes de financiamiento nacionales y se saca un 6 su proyecto y no tiene. ¿Ya? No es que los proyectos sean malos y por eso quedan sin financiamiento. Son proyectos buenos que quedan sin financiamiento. Pero no solo aquí en Chile el Estado es quien invierte poco, por algún motivo que también es común a toda Latinoamérica, las empresas también invierten poco. ¿Ya? Mucha gente hace notar eso, por ejemplo, que la inversión en países como Alemania, la mitad la da el Estado y la mitad la da la empresa privada, y estamos hablando que aparte invierten 4 o 5 veces más de lo que invierte Chile en total. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, mejorar eso. Y también tiene que cambiar entonces un poco la visión de lo que es el conocimiento. Y para eso yo creo que también tenemos que hacer una intervención en la educación. Tenemos que, en la educación básica y media, tenemos que instalar en los adolescentes y en los niños una capacidad de preguntarse por las cosas, más que de aprender un currículum que es totalmente sideral, ¿cierto?, gigantesco, y sin embargo los chicos salen del colegio, no saben sumar, leer, escribir, ¿cierto? O sea, no saben las cosas básicas, y hemos puesto un currículum gigantesco. Si tal vez motivásemos a la gente a saber pocas cosas, pero saber, ¿ya?, vivir la experiencia y saber, nuestro país entero vería la necesidad, no solamente el Estado, no solamente los empresarios, todos veríamos la necesidad de que vale la pena invertir en conocimiento, porque cuando hablamos de países como Alemania, China también, ¿cierto?, donde hay una alta inversión, lo que uno sabe es que ellos saben que eso es dinero, ¿ya?, por así decirlo. Por último, si no nos interesa el desarrollo personal, el dinero, ¿cierto?, es más caro cuando uno
tiene empresas, cuando uno tiene una industria, cuando tiene una población, ¿cierto?, que realiza funciones más acabadas, ¿cierto?, de mayor nivel. De hecho, Chile eso sí lo ha vivido. Todos sabemos que en nuestra región tenemos un déficit de personas que trabajen durante las temporadas, ¿cierto?, durante la temporada de recolección, o sea, La temporada agrícola. Eso, la temporada agrícola, y es porque la mayoría de los chilenos estamos tratando de hacer otra cosa, ¿cierto? Pero entonces ahora tenemos que pensar en crecer, en expandir, ¿cierto?, nuestras opciones, y bueno, eso es un problema, porque en este minuto parece que todo lo que se necesita solucionar, todo necesita plata, ¿cierto? Tenemos las pensiones, tenemos la educación, la salud, y entonces el problema que tenemos los científicos es que llegamos a la cola y decimos, ¿y la ciencia? ¿Ya? Entonces, es un problema de difícil solución, pero parte también por inspirar a la gente de que esto no son cosas así superfluas. Y para responder el inicio de la pregunta, si ahí conozco yo algo, si hemos hecho algo que haya terminado en una aplicación. Yo directamente no, pero colaboré directamente muy estrechamente, con el doctor Ricardo Huawei, quien fue el impulsor de la ley de etiquetado. ¿Ya? Y la ley de etiquetado, en el fondo, es un estudio científico. Se deriva de múltiples estudios científicos en torno a comprender cómo informar mejor a las personas del valor nutricional de las cosas, ¿cierto? Para facilitarlo, porque antes la gente daba vuelta y lo que leía era una seguidilla de factores y porcentajes. Ya, pero la pregunta es, ¿me hace bien, me hace mal? ¿Puedo comer harto, puedo comer poco? Esa era la pregunta sencilla que había que resolver. Y, por ejemplo, esa investigación que se hizo aquí en Chile ha sido implementada como ley acá, pero también en otros países. Ha sido ejemplo de como una forma de señalar el valor nutricional. Y otra cosa, por ejemplo, también en el área de la nutrición, es la suplementación con folato de la harina. Nosotros, el folato es súper importante para el desarrollo temprano, y la investigación esta se desarrolló en los años 90 definió, ¿cierto?, que era necesario fortificar el folato. Y es la harina, y entonces toda la harina está fortificada. Entonces vemos ahí cosas puntuales que han ayudado, ¿cierto?, y que han impactado en la sociedad. Yo estoy pensando, Bernardo, en qué va a pasar con este estudio entonces, porque se me ocurre, por ejemplo, que esta situación de insensibilidad que se puede dar, por ejemplo, en jóvenes maltratados, se debe proyectar en la sociedad, por ejemplo, en los índices de criminalidad. Quizás es una especulación mía, pero se me ocurre que un niño que ha sido criado en un ambiente adverso le va a tener problemas para empatizar con otras personas y por lo tanto ponerse en su lugar y no causar daño. Uno lo observa en estos casos emblemáticos de psicópatas, de criminales masivos, que pareciera que no sienten, pareciera que están en otro mundo, en fin, y no se ponen en el lugar de sus víctimas. En ese tipo de contexto, Bernardo, ¿qué es lo que esperarías tú que pasara con este estudio en el corto y mediano plazo? ¿Cuál debería ser la respuesta de la sociedad a este tipo de información que ustedes entregan? ¿Qué tipo de políticas a ti te parece que se deberían realizar a partir del conocimiento que este tipo de estudios arroja? Bueno, lo primero es que, tal como indica, se da esa situación. En el fondo, lo que ocurre con la gente expuesta a estos altos niveles de violencia durante la infancia y maltrato, se comportan de una manera, como nosotros diríamos, indolente, pero es que en realidad no les hace sentido otras reglas, ¿ya? Es como han aprendido a vivir. Ahora, la política, lo que se debe, a lo que se debiese abocar en este minuto, es realmente a la preocupación de los niños. De los niños y niñas, por ejemplo, que están en el Sename. Ahora hay un nuevo programa gubernamental que se llama Mejor Niñez, y uno de los blancos que tenemos que hacer, como yo les decía, este no es el único estudio que ha mirado esto, pero por ejemplo, los niños que están en orfanatos, ¿ya? Cada año que tú estás en el orfanato,
tiene un impacto epigenético. Entonces, queda escrita nuestra historia, a pesar de que parezca que no la vivimos, en los niños queda muy escrito y se generan estos patrones que en el fondo terminan en cómo somos. Entonces, la primera cosa es impulsar una agenda fuerte en mejorar la niñez, y eso pasa por dos cosas. Por una parte, a los niños institucionalizados, pero también pasa por darle un mejor espacio a la familia, ¿ya? Independiente de la forma que tenga la familia, lo que uno siempre necesita es la imagen de alguien que le dé, por así decirlo, ánimo, ¿cierto? Esa imagen de la persona que a uno le inspira, el adulto que a uno le inspira confianza, que le inspira respeto, ¿ya? Y que también le inspira ciertos valores. Y bueno, saben, ahora me hiciste recordar de un comentario que la semana pasada hicimos cuando nos juntamos con el grupo de investigación y sacamos los resultados de la encuesta, que los que más tenemos que trabajar en esto, lamentablemente, somos los hombres. Los hombres adultos somos los principales agresores en distintos aspectos de los menores y las menores. Entonces, lo primero, ¿cierto? Mejorar la niñez, mejorar la parentalidad y un fuerte trabajo, ¿cierto? Intervención en los hombres, de hacernos un poquito más conscientes de nuestras debilidades. Sí, hay los rasgos propios masculinos, parece que hay que empezar a revisarlos. La agresividad, la violencia, que es algo que es tan fuertemente marcado como un rasgo masculino, y que además se supone que son esas características que llevan al éxito en los individuos. Eso es para discutirlo. Bernardo, ¿dónde se encuentra el estudio? ¿Quiénes las personas, incluso las autoridades, si quisieran tener más contacto con ustedes, aprender más, que ustedes puedan explicarles más en detalle esto, y que esto tal vez se pueda transformar en proyectos de ley? Estoy pensando en los legisladores también de otra zona, diputados, senadores. A ver, si los diputados y senadores de acá de la región quisieran saber de esto, Bernardo, ¿a quién hay que acudir? ¿Con quién hay que conversar? ¿Dónde está descargable, por ejemplo, el estudio? Bueno, el estudio está disponible en una revista científica de pago, lamentablemente. Pero me pueden escribir a mí, a la universidad, ¿cierto? Mi email es muy sencillo, es mi nombre, bernardo.krause@uh.cl. También pueden contactarse con la gente de la Fundación para la Confianza en Santiago, ¿ya? Con quienes tenemos una colaboración estrecha, y también a nivel regional con la directora del Instituto de Ciencia de la Salud, María Soledad Burrone, quien se dedica a salud mental y ha desarrollado proyectos de integración muy entretenidos a nivel regional en todas las comunas. Ella tuvo un proyecto FIC que en el fondo les dio dignidad, ¿cierto?, al trabajo que desarrolla la gente que tiene algunas enfermedades mentales serias, pero que, ¿cierto?, les contribuyó a independizarse y a sentirse bien consigo mismo, que parte de lo que yo les decía, ¿cierto? Tenemos que dignificarnos. Así que esas son las opciones. Hay mucho trabajo en terreno en torno a esto. Como les decía, sacamos los resultados de la primera encuesta, que es una manera de tener la radiografía como estamos en Chile, porque no existía datos de esta encuesta a nivel nacional, incluyendo nuestra región. Estamos, bueno, ahí como buenos investigadores aplicando a proyectos de financiamiento para abordar esto. Y uno de ellos, si es que nos va bien, la idea es hacer una intervención en colegios, en varias escuelas en la región, y, ¿cierto?, intervenir a la comunidad completa, padres, apoderados, profesores y estudiantes, para mejorar, ¿cierto?, nuestra convivencia, disminuir los niveles de violencia que todos vemos, ¿cierto?, que están bien preocupantes. Perfecto, Bernardo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de A un Tiempo a conversar sobre este interesante estudio. Ya saben, los que quieran ubicar a Bernardo, su correo es bernardo.krause@
uoh.cl, y quiero dejarte invitado desde ya, Bernardo, a que nos cuentes si en los próximos días, semanas, hay novedades, si se acercan los parlamentarios, los diputados, las autoridades, otras personas, la empresa privada, que tú también lo mencionaste, tan importante para financiar estudio e investigación, y nos cuentes cómo te ha ido, cómo les ha ido con esto, porque desde la UNES Tiempo, de todas maneras, estamos comprometidos con apoyar, con difundir este tipo de información que es tan útil para el mejoramiento de la sociedad. Te agradezco la posibilidad de haber estado con nosotros, Bernardo, y te dejo entonces invitado para otra ocasión. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Gabriel. Que estés muy bien. Hasta luego, Bernardo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué te pareció esta conversación con Bernardo, que además nos pone en alerta sobre cuestiones que están pasando hoy día? O sea, termina Bernardo de conversar con nosotros y nos menciona el tema de la violencia, precisamente, en el país. Y bueno, hoy día nos enteramos de un nuevo atentado en la macrozona sur que tiene una víctima fatal. Me imagino que estás al tanto un poquito de lo que está pasando recientemente en el país, Gabriel Fernández. Sí, y los discursos de las autoridades que se repiten como siempre, pues. Y estamos hablando del gobierno pasado y este gobierno, que lo único que se ve son las querellas hasta las últimas consecuencias y lo demás. Pero aquí yo creo que este gobierno primero cometió un gran error de haber levantado la zona de excepción en la macro zona sur. No sé, ellos decían que esto no servía, que esto no tenía ninguna incidencia en el tipo de delito o violencia que se estaba dando en la zona, así que por eso que lo levantaban y como que esto les permitió rearmarse a los terroristas que están haciendo todo este tipo de barbaridades en el sur, atentando incluso contra la misma gente, a los mismos que ellos dicen defender. Y yo creo que fue un error eso de haber levantado la zona de excepción y reinstalarla nuevamente, pero tratando de cambiarle el nombre para que no se notara que ellos se dieron cuenta que esto no funciona de otra forma, porque si usted quiere dialogar y la otra parte no quiere dialogar, no hay nada que hacer, pues hay que buscar los caminos que corresponden. Yo creo que los caminos que corresponden es aplicar simplemente la ley. Siempre cuando veo yo los noticiarios, cuando hay este tipo de actos de violencia extrema, en donde mueren personas inocentes, yo recuerdo las palabras de José Antonio Kast, cuando decía, bueno, allá en la macro zona sur, no interviene el Servicio de Impuestos Internos fiscalizando los robos de madera, no intervienen las fiscalizaciones y los filtros que deben tener en la zona en donde se ha ingresado una cantidad de armamento importante. Recordemos que hace muy poco, y lo hemos comentado en el programa, Alejandro, se detectó un cargamento de armamento de guerra procedente de Argentina, y acá las autoridades le bajaron el perfil, el subsecretario del Interior, le preguntaron y dijo que eso todo estaba sujeto a la investigación, y una autoridad política preocupada por un tema, lo que debe poner ahí como exposición es la preocupación de hacia dónde iba ese armamento. No lo dijeron las autoridades chilenas, pero sí lo dijeron las autoridades argentinas. Y ese cargamento iba directamente hacia el sur. Y ustedes podrán sacar sus deducciones. Entonces aquí, Alejandro, fíjate que yo lo lamento por la gente de trabajo, de gente que quiere vivir en paz, chilenos que quieren vivir en paz allá en esa zona. Una zona hermosa, hermosa. Pero hoy día, imagínate que la gente tiene miedo incluso a salir hasta en el día. ¿Ah? Y es como que si no existiera el Estado de Derecho. Ahora yo no sé si esta
nuevas zonas, estado de excepción, les permitirá a los militares repeler el ataque de la misma forma como son atacados. Ahí tengo Bueno, una gran duda yo. Bueno, precisamente durante el fines de la semana pasada salió en varios medios nacionales esta especie de consenso que se empezó a dar, que a mí me parece en realidad increíble que tenga que llegar a darse este tipo de situaciones, donde la propia ministra del Interior, Isquia Siches, señalaba que el ejército era atacado, bueno, lo lógico era que tenía que repeler el ataque. Claro, eso es lo lógico. Lo que pasa es que estamos en un país donde las cosas se están haciendo al revés, donde muchos dudaban si realmente el ejército iba a poder hacer algo así. Si te fijas, los amigos del Instituto Nacional de Derechos Humanos han desaparecido, ¿ah? Pero la labor que realizaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, atacando a carabineros, a las Fuerzas Armadas, querellándose, obviamente que ya ha generado un efecto inhibitorio en las fuerzas policiales y las fuerzas del ejército, las cuales incluso, acá revisando la información de prensa, señala, por ejemplo, ahora de que tras una amenaza, Carabineros se retiró de un predio, acá está, dice caporativa.cl, que tras amenaza de comuneros y ante falta de seguridad, Carabineros se retiró de un predio de Forestal Arauco. O sea, eso te habla de que Carabineros no se siente empoderado por el actual gobierno para poder hacer las cosas como estima que deberá hacer, sin perjuicio que también se han visto bastante avasallados. En otra información se habla de que un grupo de 70 encapuchados atacó a carabineros que estaban en un determinado lugar. Respecto de lo que pasó hoy día, la información es bien precisa. Más que un comunero, se trataba de un trabajador forestal, se llama Segundo Catril. La persona que falleció, 60 y tantos años, según información de prensa preliminar, habría recibido un impacto de bala en la cabeza y a pesar de haber sido atendido en los servicios de salud, falleció posteriormente. Esto ha generado varios efectos. Voy a hacer comentarios solamente, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, mencionó que acaba de morir Segundo Catril, un mártir, un trabajador de la faena forestal, un mapuche, que falleció atacado por terroristas de la Araucanía. E hizo un llamado al presidente Boric, acusando de que sus manos están manchadas de sangre por su ideología, por no querer colocar el estado de sitio en la región para combatir a estos terroristas. Bueno, para qué decir, el ex candidato presidencial José Antonio Kast hizo un llamado para que la ministra del Interior, Isquia Siches, viaje al sur, asista al funeral y le pida perdón a la familia de Segundo Catril por haber permitido que lo asesinaran. En tanto, la bancada de la Democracia Cristiana, tú sabes lo que son, como son los demócratas cristianos, ni fu ni fa, para acá, representada por el diputado Eric Aedo, manifestó que lamenta el fallecimiento del trabajador forestal y dice que no es posible que más personas mueran por actos terroristas. Demandamos que el gobierno aplique el estado de excepción sin complejos y que la labor de las Fuerzas Armadas no se limita al resguardo de carreteras y caminos, que parece, Gabriel, un poco respondiendo a tu pregunta, que estaba un poco en eso, de que era un estado de excepción así como con rienda, muy, muy controlado, porque básicamente, y lo dijo también la ministra y otros personeros durante los días anteriores, básicamente se trataba de garantizar el movimiento en las grandes vías, en las principales rutas. Pero ya en las rutas secundarias o interiores, ahí las Fuerzas Armadas, parece por la información que se maneja hasta el momento de hoy, no tenían orden de ingresar, no tenían orden de acercarse, y vaya a saber qué hubiese pasado si hubiesen tenido un enfrentamiento. La pregunta del millón, ¿podrían haber, por ejemplo, perseguido a estas personas? Parece que no. Tanto es así que incluso en este momento un grupo de carabineros se ha retirado de un predio que estaba protegiendo porque se han visto totalmente sobrepasados por el ataque de encapuchados fuertemente armados, con fusiles de guerra, con fusiles, como tú decías, a propósito de este tráfico de armamentos. Es gente que se ha venido preparando hace rato para poder enfrentar de esta manera al Estado de Chile. Con un señor Héctor Yaitul,
que durante las semanas anteriores ha estado llamando a resistir la agresión, porque el solo hecho de haber decretado estado de excepción ha sido considerado una agresión del Estado a ciertos grupos mapuches, y sin embargo, con una respuesta tibia por parte del gobierno, que sacó al comandante Parga como jefe de la zona de excepción constitucional por sus dichos en relación a haber defendido a un funcionario del ejército que se vio lamentablemente involucrado en el atropello de un manifestante, al final terminó condenado que por no un fue juez de delito. intencional. Claro, que no fue intencional, eso es súper importante decirlo. Y sin embargo, esa misma semana, tanto la ministra como el presidente dicen que no van a perseguir declaraciones refiriéndose a las expresiones de Héctor Yaitul. Entonces, pareciera que el efecto, lo que está pasando hoy día es un efecto combinado de muchas omisiones y muchas actitudes pasivas, como por ejemplo el no perseguir por ley de seguridad interior del Estado a Héctor Yaitul y sus llamados a resistir esta agresión del Estado de Chile. Gabriel Fernández. Alejandro, mientras conversaba, yo estaba mirando el diario oficial con fecha lunes 20 de septiembre del 2021. Esta fue la ley de protocolo de Carabineros que fue promulgada, y eso le pone más ataduras aún de las que tiene Carabineros. Entonces, cuando tú me dices que Carabineros se retira de un lugar que estaba custodiando, y la pregunta mía es, ¿qué tiene que hacer Carabineros? Carabineros no puede hacer nada. Carabineros no puede ni siquiera repeler el ataque. Y hay de aquel que lo haga. Muchos de ellos ya están de baja. Recuerda que en el gobierno de... ¿Tiene algunas notas tomadas de lo que dice el diario oficial de esa publicación que están mencionando? Mira, habla de tantas cosas... pero algo que te haya llamado la atención particularmente. Ojo, primero hay que decir, mira, marqué el número 4, dice el personal de Carabineros, estamos hablando de todo lo que es marcha, desmanes, todo lo que hemos visto desde el 18 de octubre en adelante, manifestaciones, dice, el personal de Carabineros debe mantener la actitud observante y ponderada para reconocer a los contravectores de la ley y diferenciarlo de aquellas personas que ejercen legítimamente el derecho de reunión y de otros que no participan en el evento. Entonces, ¿usted ha visto alguna vez que Carabineros vaya a interrumpir una reunión, digamos, pacífica? Como regla general, no. Nosotros vemos los noticiarios cuando hay las marchas, ¿qué es lo que hay? Hay saqueo, hay violencia, hay quema de vehículos, hay quema de iglesias, hay barricadas, hay destrucción de semáforos, de mobiliario que le sirve a todos los chilenos. Y resulta que aquí hablan como que los manifestantes prácticamente estuvieran siempre con la bandera de la paz manifestándose. Y yo encuentro, no sé, hay varias cosas que tengo aquí anotadas, Alejandro, las tengo marcadas con destacador, que son muchas, pues. Es que mira, te las voy a mostrar y ahí para que no se van a ver las letras, pero son muchas, esa es una pura hoja nomás. Son muchas, y son muchas restricciones. Verde, claro. Y son muchas restricciones. Pero te fijas como el doble estándar, Gabriel, porque uno puede ver, por ejemplo, ahora mismo, anteayer, se vio en las noticias cómo Carabineros logró detener a uno de los menores entre comillas, porque son menores de edad, pero de criterio parece que son bastante mayorcitos, que participó en la quema de un bus en la Alameda. Y bueno, para detenerlo, el par de carabineros que salió persiguiendo, tuvieron que aplicar la fuerza. ¿Ah? Y fíjate que en esa detención, que es de un menor de edad y que se aplicó la fuerza, no había nadie del Instituto Nacional de Derechos Humanos quejándose o alegando. ¿Será porque ahora la pega de reprimir la violencia y de mantener la seguridad pública es de un gobierno de un color distinto al que había antes? O sea, porque recordemos que al gobierno a Sebastián Piñera se le trató de asesino durante su mandato.
se trató de que, de que era un gobierno genocida. Y los mismos que hoy día están en la moneda apoyaban ese tipo de expresiones. Y resulta que hoy día, cuando ya la violencia está absolutamente desatada, el gobierno ha tenido que salir a aplicar la fuerza. Ojo, aquí se confunde mucho, Gabriel, lo que muchos foros por ahí, se confunde el uso de la fuerza con la violencia. No es lo mismo, no es lo mismo. La violencia es una agresión descontrolada. La fuerza es el uso legítimo para, claro, y el caso, el uso legítimo de la fuerza tiene una motivación y fundamentalmente tiene que ver con restaurar el orden público, la seguridad y por supuesto, permitir entonces las condiciones para que la sociedad siga funcionando normalmente. Voy a recordarnos que a los últimos 10 minutos que estamos en el programa de hoy día, martes 24 de mayo de 2022, del Aún es Tiempo, programa que se transmite a través del Facebook de Aún es Tiempo y la cuenta de YouTube de Aún es Tiempo, y también a través de la radio Sensación FM. Y estoy conversando en los últimos minutos de este programa de hoy con Gabriel Fernández Sepúlveda sobre la contingencia nacional, sobre los últimos luctuosos eventos que han sido marcados por la muerte de este trabajador forestal, que tenía aquí el nombrecito, de un segundo Catril, que fue afectado por una bala que le dio en su cabeza y que hoy día tiene al gobierno nuevamente prometiendo querellas, prometiendo que van a encontrar a los responsables, pero es tanta ya el agua que ha corrido bajo este puente de debilitamiento de la institucionalidad que obviamente uno duda de que esto puede ocurrir. En un escenario además, Gabriel, no sé si tú lo sabías, le contaba a nuestros amigos que nos escuchan, en un escenario además de que uno de los cargos que está pendiente de llenar, de nombrar al encargado, es precisamente el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, que imagino yo que es una entidad que tiene mucho que hacer y mucho que decir. Como es de inteligencia, se supone que hace un trabajo subterráneo, submarino, no se sabe lo que está haciendo, pero lo que hace debería servir precisamente para enfrentar de mejor manera este tipo de situaciones. Sin embargo, el nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia va a tener que seguir esperando ese cupo porque el gobierno de Gabriel Boric no usó la posibilidad de nombrarlo directamente, para que los amigos sepan, los altos cargos de las direcciones nacionales, en fin, y otras instituciones públicas, hoy día se eligen, se llenan a través del sistema de alta dirección pública, donde las personas presentan su currículum, hacen sus postulaciones, también hay entrevistas, en fin, y deben cumplir con una serie de parámetros técnicos para poder entonces ser parte de y dirigir o integrarse a estas instituciones públicas. Sin embargo, la ley permite lo que se llaman las balas de plata, que es la posibilidad de que el presidente de la República pueda designar a dedo, sin necesidad de ir a través del sistema de alta dirección pública, hasta 12 altos cargos de la administración pública. Pues bien, esos 12 altos cargos ya los ha seleccionado el presidente Boric, pero no estuvo ahí el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, lo cual de alguna manera también demuestra la preocupación e el interés que la inteligencia tiene para este gobierno. ¿O no, Gabriel Fernández? Claro, yo haría una pregunta. ¿Están interesados el gobierno realmente en instalar esta institución de inteligencia hoy? Porque ideológicamente son instituciones que son, han sido siempre enemigos de la izquierda chilena, que vienen con el tema, conjuntamente con el tema de los derechos humanos, atacando y tratando de sepultar todo lo que tenga que ver con lo castrense. ¿O cuánto crees tú, Alejandro, que les cuesta a ellos asistir a una ceremonia de carabineros cuando están de aniversario? De hace poquito el desfile que se hizo el 21 de mayo. ¿Cuánto tú crees que les cuesta a ellos ir a darle el saludo protocolar a las autoridades, a las ramas de la defensa nacional? Yo creo que debe ser difícil, muy difícil, porque yo veía
a la ministra del Interior, Isca Siche, cuando fue al aniversario, a la ceremonia de aniversario de Carabineros, con una cara de molestia, con una vestimenta que yo digo, yo creo que hay que guardar las proporciones. Hay que guardar las proporciones. Lamentablemente el ejemplo que da el presidente de andar sin corbata, yo lo vengo viendo desde que él inició su ejercicio en la Cámara de Diputados. Nunca tuvo esa formalidad que se requiere, de formalidad, Alejandro, por lo importante lo importancia que es el cargo no solamente para los chilenos, sino que para todo nuestro país que sale al exterior, porque todas estas imágenes salen al exterior. Y bueno, las ministros y los ministros que están ahí siguen, digamos, el mismo estilo, y la verdad es que es como un lunar dentro de una ceremonia, por ejemplo, como me quedó marcada esa caminada que hizo la ministra del Interior saludando a los carabineros. Yo creo que va a ser siempre así hasta que este gobierno termine, Alejandro. Va a haber como una falta de sintonía entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, y todo lo que tenga relación con la fuerza policial y todo lo demás también. Y de ahí yo creo que no hay urgencia de nombrar a nadie que tenga que ver con estas instituciones. Aunque esté quedando en realidad todo lo que es lo formal en este gobierno se ha dejado bastante de lado, tal como tú dices. La ministra Siches no fue muy bien vestida a la ceremonia de aniversario de Carabineros de Chile. También se vio estos días, a propósito del 21 de mayo, una ministra de Defensa, Maya Fernández, que no estaba de gala, para nada estaba de gala, participando de las celebraciones de las glorias navales en la Plaza Sotomayor, en la Quinta Región, Valparaíso. Y me llamó la atención también, bueno, a todos nos llamó la atención, la pifiadera con la cual fue recibido el presidente Boric. Cuestión que uno a veces dice, oye, sí, se lo merece, pero lamentablemente, amigo o amiga, aquí estamos hablando de instituciones de la República. Carabineros, la Armada son instituciones de la República. Y la Presidencia también es una institución de la República. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, son instituciones de la República. Entonces estamos todos llamados a dignificar tanto las instituciones como las personas que ostentan el cargo. Hay gente que se molestó porque los anfitriones, el comandante que estaba a cargo de la ceremonia, se acercó a los presentes a llamar la atención porque estaban pifiando al presidente Boric. Yo entiendo esa conducta porque, piensen ustedes, es el día de la celebración de las glorias navales. Entonces, no había que permitir, no había que dejar que la antipatía que pueda producir el presidente echara a perder esa linda ceremonia donde había también muchos padres, madres que iban a ver a sus hijos, que tenían que rendir honores, a desfilar, en fin, son esas ceremonias cívico-militares que en realidad nos tienen que enorgullecer a todos y que tenemos que evitar entonces que sean de alguna manera maltratadas y afeadas por este tipo de conducta, por mucha rabia que usted tenga, amigo o amiga, guarde esa rabia, guarde esa molestia para las elecciones, para el día del voto, y ahí tome decisiones, no se vaya a la playa ese fin de semana que tenemos que ir a votar, preocúpese un poquito más para que justamente después no tenga que andar enojado y pifiando a las autoridades. Y dicho sea de paso, que estamos terminando el programa también, los anfitriones, la Armada, fueron muy caballeros. No solamente pidieron el respeto al presidente de la República, sino que también llevaron al presidente a un paseo histórico por la gruta, donde están los restos de nuestros héroes navales, y contándole historias que el presidente no conocía.
Argentina. Así que lo trataron muy bien como caballeros, como corresponde, entre gente decente. Así que de esa manera, con este comentario final, estamos terminando el programa de hoy día, 24 de mayo, donde tuvimos a Bernardo Krause, invitado para conversarnos sobre el estudio que hicieron en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Bernardo Higgins, y luego los minutos restantes nos quedamos con Gabriel Fernández Sepúlveda, conversando de la triste contingencia de las últimas horas. Muchas gracias, Gabriel, por tu participación, y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos para que por la semana sigan en sintonía para otros capítulos de La U Destiempo. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.